Queridos amigos de Mario Segura, del Sol del Sur, Tampico.com, pues vamos a continuar esta plática con nuestro buen amigo, el amigo de los maderenses, Abel Oseguera Kernio. Saluditos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Buenas. bien, bien. Un saludo a ti, a tu familia, a todo tu auditorio. Nuevamente estamos por aquí Es que con el tema que habíamos dejado pendiente. no dejas picas con los temas. Está bueno el tema. No, bueno, pues es que son temas que son muy interesantes. Luego yo me emociono y me voy de largo, Mario. Sí, no está La bien. verdad es que Porque el tema te va la llevando re- y te queda uno reflexionando en lo que estás diciendo y bueno, tienes muchas Ujú, preguntas para ti, ¿verdad? Y sí, como esta parte en donde hablamos de la economía mundial, hablamos del neoliberalismo, pero hablamos y la alternativa, ¿qué sigue? sí, Porque, mira, como dices tú, luego fíjate, se habla del problema y no se hablan de soluciones. ¿Qué posibles exacto. soluciones para el mundo, para México? Vámonos por ahí, Ujú, por ese lado. A ver, ujú. ¿qué te parece? Así es. Mira, Mario, lo que pasa es lo siguiente. Hay dispuestas algunas soluciones. Las soluciones generalmente van de la mano de lo que ya ocurrió, porque como ya ocurrió un liberalismo económico y ya desencadenó un par de guerras mundiales, una serie de situaciones trágicas para la humanidad, y luego vino un reacomodo económico. Pero bueno, y es lo que yo te decía cuando hacíamos en la otra parte, de que esto es como el juego del monopolio. Ya una vez que alguien se queda con todo el dinero, con todos los bienes, pues si no hay repartición, el juego se acabó, ¿sí? O los peces que se van comiendo, el pez más grande al más chico hasta que queda solo en el pantano y muere, ¿verdad? Lo mismo ocurre con este tipo de economía. Hay varias alternativas si nos basamos en la historia de qué podemos hacer con respecto a recomponer esta economía. O sea, a volver a repartir, vamos a decir así. Comienza el ¿Sí? juego de nuevo. Comienza el juego de nuevo. Pero no hay que llegar a que acabe el juego. Hay que tratar de que no termine como acabó la vez pasada, sino que vengan nuevas oportunidades. Mira, Oye, Abel, pero ¿sabes qué me queda miedo? Saber o poder constatar que esto del COVID-19 haya sido algo como para que el juego se moviera, ¿no? O sea, como que no, si hubiera digo, sido yo un creo que, invento, porque a veces que se habló mucho de que es un invento de una enfermedad que la mandaron, que es una arma biológica y todo eso, y que eso tendría que haber movido la economía, ¿verdad? O sea, sí se... pues fue al revés, ¿no? O sea, si lo pensaron así, estaban mal. Si pensaban disminuir a la humanidad, también estaba mal. Mira, yo me prefiero basarme en hechos, en las cosas que podemos medir, ¿sí? En las cosas que podemos hacer tangibles, que podemos tener control de ellas o no tener control de ellas. Mira, la economía es una ciencia inexacta. Es más, te aclaro, yo no soy economista. Te lo aclaro porque Ronald Reagan contaba un chiste. Ronald Reagan era economista, había estudiado economía. Y en el foro de economistas contó un chiste que me pareció extraordinario, ¿sí? Decía que había una discusión de cuál era la más antigua de las profesiones. Y decía el doctor, es la medicina. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, creó a Eva de una costilla y de ahí la hizo. Entonces es una cirugía y luego una clonación. Entonces es la medicina. Y decía un ingeniero, no, porque antes de eso, Dios creó los cielos, las tierras, los mares, las montañas, y eso se debe a ingeniería. Entonces la más antigua es la ingeniería. Y luego dijo el economista, no, están equivocados los dos. Antes de que existiera el mundo, que existieran los ríos, que existieran los seres humanos, todo era caos. Eso solo se puede deber a un economista. Entonces, ¿Caos? sí, generan caos, ¿verdad? Sí. Sus teorías dicen que la mitad del tiempo el economista se la pasa planeando y la otra mitad diciendo por qué no funcionó el plan. Entonces, explicando por qué no funcionó. Pero bueno, aquí la situación que ocurre con la economía es que tú tienes que hacer que sin llegar al fin del juego pueda haber un nuevo reparto. ¿Cómo lo logras? Lo logras de varias maneras, Mario. Una es generando leyes con un instituto de competencia que te permita que así como en Europa,
las grandes corporaciones no tengan acceso más que a un limitado número de consumidores. O sea, que nadie sea el dueño del mercado ni controle el mercado de cualquier producto o de cualquier sistema comercial. ¿Sí? O sea, que haya una enorme diversidad en la competencia de los jugadores. Por ejemplo, tú no puedes tener un supermercado de cierto tamaño con una capacidad de consumo más allá del 8% en una zona determinada. Tú no puedes tener tiendas de cadenas de tiendas que destruyan a los pequeños comercios familiares. Entonces, tienes que generar leyes en base a la competencia con un instituto de competencia lo suficientemente fuerte para acotar Proteger esos y crecimientos. equilibrar, ¿no? Proteger y Exacto, equilibrar la cosa. exacto. Y lo mismo en rubros de ingeniería, de arquitectura, de turismo, etcétera, etcétera, en toda el quehacer económico. Otra forma que también debe de hacerse son impuestos escalonados, ¿sí? De tal manera que las grandes empresas en cierto tamaño lleguen a pagar hasta 90% de impuestos sobre la renta, que no se les reconozcan deductibilidades que hoy las tienen con las fusiones de otras empresas, ¿sí? Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que los muy, muy grandes ya no van a tener posibilidades de crecer más. Y en cambio, los negocios familiares, los pequeños negocios, que el impuesto sobre la renta sea menor. Mira, hoy, por ejemplo, en México y en Estados Unidos y en gran parte del mundo, los pequeños y medianos comerciantes o productores, pequeños y medianos productores, pagan más impuestos que las grandes corporaciones. ¿Y por qué? Porque ellos no pueden tener esos grandes inversiones internacionales, diversificación de inversiones, fusiones, que les permiten evadir, o bueno, no evadir, porque no es la palabra, porque está dentro del marco legal. O sea, no están cometiendo delitos, sencillamente están aprovechando la ley para no pagar impuestos. En cambio, el pequeño comerciante, el pequeño productor sí tiene que pagar impuestos porque él no tiene esas herramientas y no puede crecer. Entonces, se vuelve un círculo vicioso el no poder crecer porque me cobran impuestos y el otro no paga impuestos y puede seguir siendo un monstruo. Oye, pues ¿Sí? en los negocios pequeños, luego te cobran precio de la tarifa del agua, te la aumentan a comercial, la tarifa de la luz te la aumentan a comercial, y empresas como Telmex, por ejemplo, pues se enriquecen y más las telefonías, ¿no? Se enriquecen porque Sí, cada vez por eso tienen te más digo. clientes y ahí es donde deberían de pagar más impuestos, creo yo. Exacto. Entonces, esas son en una medida importante, una serie de medidas, una serie de eventos que tienen que generar los gobiernos, que eso es lo que hacen muchos de los gobiernos europeos socialdemócratas, ¿sí? Para poder diversificar los ingresos y que las grandes corporaciones sigan siendo grandes, pero ya no aniquilen la posibilidad de los incipientes negocios de las familias y de sobre todo de la mayoría de las personas. Entonces, si tú te pones a ver eso que le llaman socialismo y que está mal, bueno, es el que en realidad permite más negocios, ¿sí? O sea, más negocios pequeños y familiares, acotando el poder de las grandes corporaciones. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo haces? También tienes que proteger a tus productores del campo también. ¿Cómo? Con aranceles. O sea, entonces son aranceles, eh, tributación escalonada, ¿sí? Y institutos de competencias muy sólidos, con leyes claras de competencia. Yo creo que con esas tres medidas principalmente y una administración férrea, económica y sobre todo además responsable. De esa manera vas a ir acotando poco a poco a las grandes corporaciones y vas a permitir que mucho más gente tenga oportunidad de generar su pequeño, mediano y hacer crecer su negocio. Entonces, aquí Fíjate, a ver, te interrumpo ahí tantito. Fíjate, lo ves como en las farmacias. Bueno, lo que antes era una farmacia, pues se vendían solamente pues, medicamentos y cosas así, ¿no? Y ahora resulta que, por ejemplo, Farmacias de Guadalajara ya le quitó el trabajo a los panaderos, también te venden pan, te venden claro, cosas de las tienditas, ¿no? Que ya te venden la latería, lo que por compras. eso te digo, y eso quiebra muchos negocios familiares. ¿Sí? Entonces, ¿Qué más tienes te que falta que vendan permitir, cheve? sí, sí, bueno, te digo, o sea, necesitas fortalecer los negocios familiares, Uh -huh. necesitas
fortalecer la iniciativa privada, ¿sí? Por eso yo te decía que es muy triste ver que así como antes estabas obligado en algunos países a trabajar para el gobierno a fuerzas en la industria que hubiese, que te interesase porque todo era del gobierno, ahora estás obligado a trabajar para las grandes corporaciones dependiendo de la industria donde te desarrolles, porque no te dan la oportunidad de tú mismo tener tu propio negocio, de tú mismo ser tu propio jefe, ¿sí? Esa es una situación triste, pero eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo, Mario. Y por eso estás viendo el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, ¿sí? Mucha gente te dice, oye, mira, estamos creciendo, ahorita decías del número de crecimiento del 2 o 3%. Te voy a decir qué es lo que ocurre, por qué ese número y ese crecimiento es falso en cierta medida. No es que no exista, sí, está medido aproximadamente, pero ¿por qué no beneficia el crecimiento? Imagínate que somos 10 personas, Mario, y que de estas 10 personas ganamos entre los 10 pesos al mes, entre los 10, ¿sí? Unos ganan 50 centavos, otro unos 50, el otro 2, el otro 25 centavos, y así. Entonces, de repente, este año, uno ganó 4 pesos. Entonces dice, oye, crecimos al 12%. Hombre, crecimos ahora 20%, crecimos 2 pesos. Pues no, creció uno nada más. La gran corporación, todos los demás perdimos. A lo mejor el que ganaba 25 centavos ganó ahora 15. Sí, pero dices, oye, pero crecimos. No, creció uno. Lo que nos aporta el PIB determina en la economía general cuánto creciste, pero no te determina quiénes ganaron o si esa ganancia es equitativa y se reparte de forma equitativa o de forma, en el caso de un país, de beneficio social para la mayoría, ¿sí? Entonces, tú puedes tener crecimiento, sí, pero ese crecimiento solo se da por las grandes empresas, por las grandes corporaciones. Todos los demás pequeños negocios estamos perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve tener un PIB alto si no se, vamos a decir, no hay una distribución equitativa? O no quiero usar la palabra equitativa porque suena mal, una distribución social mejor o más equilibrada, ¿sí? Que el beneficio sea para la mayoría de las personas, para la mayoría de los comerciantes, para la mayoría de los productores. Entonces, tenemos que generar protección a los productores del campo, de la industria y del comercio. Tenemos que generar protección interna competitiva. Tenemos que poner impuestos escalatorios para que los que más ganan paguen más impuestos en proporción, con menores probabilidades de deducibilidad, ¿sí? Y en el criterio o margen de esta productividad, se les dé también beneficio a los que apenas empiezan, a los que tienen negocios pequeños, o el comerciante que está en el mercado 18 de marzo, o el vendedor ambulante que está en la playa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener un sentido fiscal, social, democrático, que el que menos tiene tenga mayores probabilidades de crecer, de mejorar, de llevar más recursos a su familia, y que los muy grandes que no tienen ese problema existencial, que tienen todas sus necesidades cubiertas, que ellos paguen mucho más impuestos en proporción y que puedan deducir menos. Tener una alta responsabilidad en las fusiones de las grandes empresas y tener una alta responsabilidad en las importaciones de productos que pueden dañar la economía nacional y la economía de las familias, ¿sí? Mira, uno de los casos muy importantes que ha perjudicado tremendamente a México ha sido la importación de productos textiles y de calzado. Yo creo que se ha afectado a más de 1 millón de familias en el país que se dedican a que tienen talleres familiares de calzado, talleres familiares de ropa, ¿sí? Y que, bueno, entra una ropa muy barata hecha en Pakistán, en India, donde paga nada, y calzado de pésima calidad, pero muy barato.
Entonces, eso va quebrando a las familias. Entonces, el gobierno tiene que identificar perfectamente cuáles son los sectores cruciales y nada más en esos sectores, solamente en esos sectores, disponer de aranceles para proteger esa industria. Habrá algunos sectores que tendrás que dejar libre porque si no generas inflación o dañas el patrimonio familiar. Bueno, ahí ya bajas tus aranceles. Aquí se requiere de una dinámica gubernamental sumamente responsable y sumamente eficiente, Mario. Sumamente eficiente. Sí, Exacto. sí. Fíjate Así es. que este tema tiene mucha expectación porque estamos viendo cómo piensa el amigo de los maderenses, Abel Ceguera, ¿verdad? Tus conocimientos son importantes, saber cómo tú tienes la óptica, ¿verdad? De cómo se mueve la economía y ahora en este tema de saber qué se puede hacer, ¿verdad? Para cambiar la situación. No solamente, ¿verdad? Pues esta respuesta es a la situación del mundo, pero también aplicarla en nuestro país, ¿no? Y bajarla a nuestros estados, ¿no? A nuestra región, Mario. Sí, Mira, nosotros tenemos una responsabilidad grande, Mario, con nuestra gente. Tú y yo tomamos café en el Café de la Esperanza, por ejemplo, en Madero, o tomamos en el café en algunos como el Supercream, o tomamos café en el Icacate, en estos pequeños negocios que son regionales, que son de ahí, de la zona, que los dueños son de ahí. Y luego vamos y comemos en restaurantes como el Maderense, por ejemplo, que está, lo recomiendo altamente ahí en Madero, y otros restaurantes de mariscos en Tampico, los clásicos, de gente regional. Y ese dinero se queda ahí. Se beneficia el dueño del restaurante, se beneficia el que le vende los mariscos, se beneficia el mesero. Y entonces generamos esta inercia de consumo local, Mario, que es tan importante. hay circulante en Y la luego zona. tenemos una convivencia con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que sus hijos puedan ser ingenieros, doctores, que tengan la capacidad de pagarles, de ser profesionistas, de ser técnicos, de ser obreros, de ser campesinos. Todos vivimos en una sociedad que debe ser hermosa, que debe estar llena de oportunidades, que para el que trabaja le reditúe su trabajo y que demuestre que trabajando honestamente se obtiene dinero digno, se obtienen recursos y una vida estable emocionalmente. Hay un dicho de las abuelas, Mario, que no se nos olvide, ¿sí? Cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es cierto, Sí, cuando una familia los no tiene problemas un sociales que ingreso, generan se ahí. rompe la familia, Mario, Sí. se destruye la familia. Entonces es muy importante, Mario, muy importante que nosotros cuidemos de nuestra sociedad, de nuestra colonia, de nuestros amigos, que cada uno de los maderenses o tampiqueños o altamireenses o tamaulipecos o mexicanos, escálalo al nivel que quieras, nos protejamos unos a otros y nos demos la oportunidad unos a otros de tener un trabajo digno, bien redituado o mejor, tener nuestra propia empresa, nuestra propia pequeño comercio, nuestra propia compañía, o sea, de todos los niveles, con igualdad de oportunidades y no que vengan estos monstruos y nos aniquilen porque no es equitativa comercialmente o viable, porque no tenemos accesos a créditos blandos como los tienen los extranjeros, o a maquinaria o a tecnología. Permíteme, Mario. Sí. Pues sí, estamos platicando con nuestro amigo, el amigo de los maderenses, Abel Oceguera, ¿verdad? Eh, continuamos, Perdón, sí, Mario. continuamos. Este, Mira, y entonces, sí, lo que pasa también es que, por ejemplo, el estudiante pues se preparaba, como es tú, para trabajar en las empresas y ahora se le prepara para que se convierta en emprendedor, pero y las oportunidades son las de las que tú exacto, hablas, ¿no? Mario, exacto. A ver, eso es lo que yo voy. O sea, aquí, a ver, no hay que confundir, porque a veces dicen, oye, los de izquierda quieren que el gobierno resuelva todo y que todo te dé el gobierno. No es cierto. Lo que nosotros queremos es piso parejo para que todos podamos tener la oportunidad de emprender nuestro propio negocio o ser empleados. No tiene nada de malo en ser empleado, Bien siempre y cuando remunerado. sea bien redituado, bien remunerado tu ingreso
y que tus condiciones de trabajo sean las adecuadas, que no peligre tu salud, dignas. que tengas servicios médicos de calidad. Todo eso lo necesitamos y para eso necesitamos una clase media, obrera, campesina, con un poder adquisitivo alto para que enriquezcan los mercados. Ya daba otros ejemplos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos más negocios pequeños, más negocios familiares y las grandes compañías y medianas que contratan gente que paguen bien. Pero ¿cómo van a pagar bien una compañía? ¿Cómo le va a pagar bien a un empleado si tiene que competir contra productos extranjeros que vienen con doping o que vienen donde pagan $1 al día de sueldos? O sea, pues no. Entonces, esa misma empresa para poder competir tiene que ponerle el pie encima al sueldo de sus trabajadores para poder subsistir. O sea, no nada más es culpa del empresario, no, el empresario sobrevive como puede. El gobierno tiene la obligación de darle las condiciones de igualdad con los productos de importación, como también igualdad o piso parejo o equitativo, en este caso sí, con las grandes industrias que ya están en México, ya sean nacionales o extranjeras. O sea que alternativas sí existen. Por supuesto que Una la hay, Mario. solución a la problemática de la economía existe. Y Y es mira, importante. lo más importante, que entre más éxito tengas en generar oportunidades a los jóvenes, a los trabajadores y a los empresarios y comerciantes, entre más oportunidades vas a estar quitándole soldados al crimen organizado. ¿Sí? Vas a quitarles y además vas a permitir que los jóvenes tengan una opción diferente, que sí tengan una verdadera oportunidad de vida. Eso es lo que hay que lograr. Un panorama distinto. Sí. Así es que no se te olvide, el neoliberalismo genera corrupción, pobreza y por lo mismo delincuencia. Eso es. ¿Qué fenómenos se presentan? Migraciones extraordinarias y fusiones de grandes corporaciones, inflación de ricos, acumulación excesiva de dinero en pocas manos, inversiones a tasas negativas muy altas por la poca posibilidad de la diversificación de inversiones cuando se tienen en tan pocas manos. Y esto es lo que te marca y que tienes que observar cuando estás tomando la historia de la economía desde una perspectiva antropológica y pensada, decir, bueno, ¿por qué ocurren estos fenómenos? ¿Sí? ¿Por qué está migrando la gente de África hacia Europa? ¿Por qué están las filas de haitianos llegando a Estados Unidos, o de venezolanos, o de nicaragüenses, o de guatemaltecos, o de mexicanos incluso? ¿Por qué está esa migración tan alta? Bueno, esa migración está así precisamente porque les está yendo mal en su economía. Y esto nada tiene que ver con que si el país de origen es socialista o es capitalista o es neoliberal o es o sea, la gente migra de países pobres a países ricos cuando la economía no da para más, Mario. Oye, a ver, en el tema de cuando hablamos del dólar, un comentario que me hacen ahí, entonces, me dice ahí, hablando de los migrantes, dice, entonces ahora, con esta situación que está pasando con el dólar, pues va a venir la migración, va a venir de regreso muchos estadounidenses, que gente que está en Estados Unidos va a venir para México. No, es al revés, Mario. No, es al revés. Cuando el dólar está caro, al norteamericano que recibe su pensión o sus ingresos en dólares, le conviene más vivir en México, porque su dólar son más pesos. ¿Entiendes? Sí. Pero ahorita, como está el dólar barato, el que tiene ingresos en dólares le alcanza para menos pesos. Es sí. al revés. Sí. Es al revés. ¿Sí? Entonces, pero yo te puedo asegurar una cosa. El dólar está bien, vamos a decir, como está en libre fluctuación, estamos dejando que solo el mercado se mandate, ¿sí? Pero aquí hay que ver una cosa, si nosotros tuviésemos ciudades más seguras, si no estuviese tan desbordada la inseguridad, tú has sido víctima de esa inseguridad, todos lo hemos sido, entonces tendrías tal vez 3 o 4 veces más
norteamericanos y europeos viviendo en México, Sí, hombre, porque les alcanza para mucho. Y otra cosa importante, la alegría de ser mexicano, la alegría. la forma como tratamos a los visitantes, a los extranjeros, el respeto que les guardamos, el cariño, el calor mexicano no lo encuentran en ninguna parte del mundo, Mario. El gran éxito del turismo en México no solo son sus playas, ni son sus sitios arqueológicos, ni sus sitios históricos, incluso ni su clima. El gran éxito de México en el turismo somos el calor que damos los mexicanos, La que hermandad. damos la hermandad que damos, que somos un pueblo anfitrión por naturaleza. Fíjate que en esa semana escuché hablar de este tema a un político. Tú lo conoces, a Marcelo Ebrard, que era el que responsable de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, y platicaba muy contento, que hasta se queda uno, pues también se pone uno contento, ¿no? Dice, si ahora visitan ustedes Belice, países en donde México los ha ayudado con las vacunas, y y que hicimos la parte nuestra acá en México, y todavía aportamos vacunas para otros países, y nos quieren mucho. ¿Por qué? Porque ayudamos. Por eso te decía de la hermandad, la solidaridad que encuentra México, ¿verdad? Con otros. Bueno, lo vimos con el temblor que sacudió a Turquía hace algunos meses, Mario. Sí, esa solidaridad mexicana es única. Eso nos hace un país anfitrión increíble, ¿no? Necesitamos corregir, darle más oportunidad a los jóvenes, generar oportunidades a los empresarios, a los emprendedores que quieren arriesgarse, poner su trabajo, poner sus ahorros en un negocito, que les vaya bien, Mario, que les vaya bien. Y, Apapacharlos para que le entren y se y sumen a no dejar que sean progreso. aplastados, no dejar que sean aplastados por grandes corporaciones o por productos que llegan con doping, porque eso es terrible, les mata los sueños y no hay nada peor que un alma mutilada, Mario. Pues sí, bueno. Este, entonces, hay que luchar, hay que luchar y hay que ser solidarios, hay que siempre procurar consumir productos de nuestros vecinos. Y si alguien, un amigo pone un negocio, pone algo, ve y compra ahí. Oye, me sale un poquito más caro, no importa, es de aquí, es de Madero, es de Tampico, es de Altamira, es de Tamaulipas, es de México. No importa que te salga más caro. Al final tú también te beneficias si a él le va bien. Estamos motivando a la Tenemos que volvernos nacionalistas en el consumo también y estar y pensar que debemos de consumir productos mexicanos, ¿sí? Y tenemos que pensar en consumir en locales y comercios locales o regionales o nacionales en el peor de los casos. Pero sí necesitamos tener esa conciencia nacionalista como consumidores. y También nuestra eso ayuda. economía se va a mejorar. Vamos a aportarle Por todo. supuesto, Mario, porque los mexicanos siempre salimos adelante, Así es. ¿sí? Nos podemos estar peleando políticamente y tener diferencias, pero los mexicanos siempre nos defendemos unos a otros en todo el mundo. Sí. Nadie me le diga algo a un mexicano porque me molesto. Me acuerdo que fui Así es. a Cuba y vi la bandera de México estaba volteada, y está ahí en La Habana. Fui a un evento de corte internacional ahí. Y Uh-huh. y cuando veo la bandera, oye, voy con los que estaban ahí organizando, Uh-huh. y le digo, oye, esa bandera me la volteas, por favor. Y de San Diego, California, me pasó lo mismo. La bandera que estaba en el puente internacional la tenían toda desgarrada. Oye, pues fui Uh-huh. también y le reclamé, oye, arréglame mi bandera o quítamela de ahí. Y me hicieron Sí, caso. sí, claro, claro. Es que hay que defender a México. Todos debemos defender a México. Y a Así es, así Tamaulipas, y es, a Madero, y a Tampico, y toda la cuestión regional, como dices tú. Concuerdo. así es. Pues te daré las gracias por este día, pero quedamos pendientes, ¿no? Porque el tema es cómo vamos a hablar de la economía en Tamaulipas. Sí, ¿Hablar? seguimos con la economía regional en otro tema, en otro día, Mario, si te parece Sí. bien, y ya la aterrizamos hacia lo que ocurre en Madero, en Tampico, qué oportunidades hay, hacia qué sectores se va a ir encaminando esa zona conurbada, cómo Yo veo que podemos vienen cosas apalancarnos. buenas, lo veo así,
mi bolita mágica. Que vienen Sí, cosas sí, sí, buenas, sí. sobre todo para Altamira, que está el puerto industrial, vienen empresas donde se pueden acomodar empresas de chimenea, y las que no, ¿verdad? Pues vienen para esta parte de donde tenemos a Playa Miramar, donde tenemos toda esta extensión de tierra que atrae al Oye, inversionista, a los hoteles, todo eso, ¿no? otra cosa importante es que al menos las administraciones del sur de Tamaulipas han sido administraciones bastante eficientes, ¿no? En Sí, los últimos años. sí. Entonces, eso también ayuda mucho, ayuda muchísimo. Cuando ves esa responsabilidad de parte de los alcaldes trabajando muy duro, en el caso de Adrián, de Chucho y de Armando, Sí. entonces también eso ayuda y eso también genera en las personas esa sensación de seguridad y de pues de buen panorama, ¿no? De que las cosas se pueden hacer bien. Tiempo atrás se hablaba, ¿cómo te diré? Como comercialmente, como marketing, el sólido sur, ¿verdad? En otras administraciones gubernamentales, ¿verdad? En Tamaulipas. Pero ahora Yo ya creo que sigue se está siendo, sigue consolidando, siendo el sólido sur. se está consolidando más el sólido sur. El sólido sur sigue siendo el sólido sur. Yo creo que la gente que vivimos en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, somos bastante trabajadores, bastante responsables, bastante creativos y nos gustan que las cosas se hagan bien, bien hechas y exigimos a nuestros gobiernos, exigimos a nuestros gobernantes y al final del día esa exigencia es lo que produce buenos políticos, buenos alcaldes, buenos administradores y buenas obras, Mario. Y hacen que nos Sobre todo, sumemos también, ¿eh? Que nos sumemos los ciudadanos así es, a así es. apoyar, a estar bien todos. Mira, a mí no tienes idea el gusto que me da, por ejemplo, el saber que hay, bueno, le llama a la gente jabalís, pero en realidad no es un jabalí. Pecarí de Collar es el nombre correcto, ¿sí? Ahí en la playa. Y que el otro día agarraron a dos ahí por la barda de Refinería Madero y llegaron inmediatamente la sociedad, estas señoras que son muy valiosas para la sociedad en Ciudad Madero, a verificar que no los dañaran, no les fueran a hacer daño, los atraparon, los amarraron, los fueron a liberar a Altamira, en un área rural, y ellas fueron para ver que no fueran a hacerles daño a los animales. Ese respeto a la vida, Mario, que tienen esta sociedad que está creciendo en Madero me llena de orgullo y me hace, cuando van y está una rama caída y llegan las señoras, no me corte ese árbol, porque me encanta eso, me encanta que la gente se involucre con esa responsabilidad, con ese amor a la vida, Mario, porque el amor a la vida, sí, es lo más civilizador y humano que puede ocurrir. El amor a la vida está por encima de los científicos que generan armas de destrucción masiva, que no les importa que vender armas o vender balas, etcétera, etcétera. ¿Sí? El amor a la vida lo tienen muchas personas en Ciudad Madero, en Tampico y en Altamira. Y por eso vemos gran cantidad de cocodrilos, por eso vemos coyotes en las calles, por eso vemos mapaches. Y eso es una responsabilidad cívica natural. Por eso es el sólido sur, Mario. Precisamente por esa gente, ¿sí? Por la gente que se atreve a reclamar, por la gente que se atreve a señalar, por la gente que se atreve a defender. Y yo me sumo a ese, los que se suman a la explotación de los caballos. Yo sé que las gentes tienen necesidad de sus animales, nada más denles un trato. Yo quisiera generar tal vez un programa en el futuro, así como generamos el de la PAI y el patronato, para las personas que tienen necesidad de usar animales de carga, como los caballos, que al menos les den un trato digno, ¿sí? O ver si se les puede conseguir un crédito para comprarle una camionetita usada o algo, para que ya está pasando en otros estados donde se usaba mucho, claro, el caballo para levantar la basura y eso. Y ahora traen mira, yo creo que se puede tener el caballo, pero que se le dé un trato digno, que esté bien alimentado, que esté bien comido, que esté bien descansado. O sea, el derecho a la vida y el derecho a la vida saludable de los animales es muy importante, Mario. Claro, somos seres que tenemos que consumir animales, ¿sí? Tanto marinos como terrestres, es cierto.
Pero mientras le podamos dar a esos animales una vida digna, ¿sí? Y no ser torturados ni ser lastimados de manera irresponsable, estaremos siendo una civilización mucho más avanzada. Así es. Pues hay mucho que platicar contigo, se emociona uno y nos vamos platicando y se va. Pero bueno, es para bien. Esperamos que a la gente que está conectada, que se va a conectar, que va a compartir este video, que les guste y que además nos envíen por ahí, ¿verdad? Pues algunos comentarios, que quieren más temas que tratemos, pero por lo pronto pues nos quedamos con esto, ¿verdad? De la alternativa que hay en cuestión de la economía, y vamos a hablar también de las alternativas que siguen para Tamaulipas. Si bien lo comprometemos, a ver. Claro que sí, Mario. Okay. Claro que sí, con mucho gusto. Nos despedimos, despides tú y luego me despido yo. Pues muchas gracias, Mario, por la invitación nuevamente. Agradezco a tu auditorio el tiempo que se toman de escucharnos, y sobre todo les envío un muy afectuoso saludo. Seguimos aquí, nos seguimos viendo aquí con Mario, y desearles lo mejor, que pasen un buen fin de semana, que disfruten mucho a su familia, que sean muy felices. Ok, queridos amigos, así terminamos el programa del día de hoy. Como siempre, se despide de ustedes su seguro servidor, Mario Alberto Segura. Y síganos a través de las redes sociales, a través